Buenas tardes, mi nombre es Viviana Paula Velázquez, soy la persona encargada de hacer la presentación de la evaluación final de la materia de realización de auditorías e interventorías ambientales. En esta ocasión participamos en el grupo Estefany Ruiz, Daniela Cortés, Angie Salgado e Ingrid Acevedo. El artículo Science Direct que elegimos para hacer el proceso de la presentación del caso estudio se llama Auditoría Ambiental, una herramienta reguladora informatizada de reducción de emisiones de carbono. Este artículo básicamente de qué nos habla, pues todos sabemos que las auditorías ambientales son herramientas de control, de regulación ambiental, y lo que buscan es como encontrar un equilibrio entre los procesos productivos y el beneficio social y económico de las actividades industriales. Para este caso puntual, pues el desarrollo sostenible se basa en tres pilares fundamentales que son el crecimiento económico, la conservación ambiental y el progreso social. El artículo básicamente nos habla de Canadá. En un caso puntual se hizo una auditoría de cumplimiento a la ley de Kioto en Canadá para ver cómo iba el proceso de reducción de emisiones de carbono. ¿Cuál fue el mayor hallazgo que hubo en esta auditoría de cumplimiento? Que Canadá, el gobierno de Canadá, para ser más puntuales, no demostró herramientas suficientes para comprobar que efectivamente estaban trabajando en la reducción de la emisión de carbono a través de sus procesos industriales y productivos. Esto fue en el 2011. Las causas que dieron caso para esta auditoría fue pues el cambio climático, porque la ley de Kioto lo que se acoge es a eso, un desarrollo sostenible donde se buscan medidas de control frente al cambio climático, las emisiones de carbono, el compromiso ambiental que deben tener pues las naciones frente al medio ambiente. El desarrollo sostenible, como lo decíamos antes, pues obviamente se basa en tres pilares fundamentales: a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental. Como la forma de regular esto son los impuestos a las emisiones de carbono, que muchas naciones ya lo han implementado, y las faltas de herramienta de control que se han encontrado en auditorías anteriores a esta que se hizo puntualmente en Canadá y en Estados Unidos. Las consecuencias de que no se estén llevando bien a cabo los procesos de reducción en las emisiones de carbono, aún acogiéndose a la ley de Kioto. Las herramientas pues de control son insuficientes, no hay planes de respuesta del gobierno de Canadá frente a la reducción de sus emisiones de carbono, no tienen como la tecnología o las herramientas suficientes para decir hemos reducido nuestra huella de carbono en manera considerable y cómo lo hemos logrado. Presentan informes que son muy básicos, informes que son dudosos, y en Science Direct en 2011 pues en el artículo hay una premisa muy puntual, que es la exageración en la cantidad de reducción de carbono de conformidad con el marco reglamentario durante el periodo del protocolo de Kioto. Lo que nos dice Science Direct con esta premisa es que en los informes que presentaron en la auditoría están exagerando en las reducciones que ellos dicen haber tenido en ese tiempo de acogimiento a la ley de cumplimiento. Entonces son datos irreales, datos carentes de una información documentada que nos sostenga que eso sí estaba siendo real, sino que simplemente son datos aleatorios que van surgiendo. Hay como documentos como de defensa, más no como un real compromiso del gobierno de Canadá frente a esta reducción de emisiones de carbono. Y pues la lluvia ácida. En el diagrama de proceso que encontramos en el artículo, pues el artículo nos señala las causas de la auditoría ambiental, pues el por qué se llevó a cabo. Pues el pilar fundamental fue el cumplimiento, la auditoría de cumplimiento de la ley de Kioto.
El contenido de la auditoría ambiental, el artículo nos señala qué iban a evaluar puntualmente y qué se esperaba de eso, los métodos que se utilizaron y los pilares que ellos iban a tener en cuenta acerca de su auditoría y en qué se iban a enfocar puntualmente. Como lo decíamos, en el desarrollo sostenible está el progreso social, el crecimiento económico y la conservación ambiental. Los resultados o los hallazgos que se evidencian en este artículo pues fue los ineficientes planes de respuesta que nos presenta el gobierno en la auditoría durante 2007 y 2008. No había información relevante, no había información veraz. Frente al tema de costos y eso, el artículo nos señala que se presentaron facturas que no eran transparentes y que eran facturas que no puntualmente correspondían a herramientas o a tecnologías invertidas para hacer la reducción de la huella de carbono. En Canadá, en el Ministerio de Medio Ambiente, por decirlo de una forma, no hay un sistema de informes de reducción de carbono, no existen herramientas a esa época que realmente ratifiquen y verifiquen que hay una reducción paulatina y continua que permita verificar el cumplimiento del marco del protocolo de Kioto en ese momento. Los planes que se presentaron en el momento de la auditoría eran básicos, no habían buenas inversiones, las compensaciones ambientales no eran satisfactorias y pues con los procesos productivos, con lo que se auditó, con lo que se verificó en esa auditoría, no habían unas estrategias claras y concretas para crear y sostener un desarrollo sostenible. Con la auditoría pues se perdió un poco de confianza en los resultados de los procesos que ellos presentaron. Los procesos auditados no eran totalmente claros, no había conocimiento de lo que se debía hacer y básicamente todo estaba presentado en papel. No hay buenas herramientas de divulgación en la reducción de emisiones, no hay buena comunicación de las partes interesadas para llegar a un acuerdo de cómo van a lograr implementar los acuerdos a los que se acogieron bajo el protocolo de Kioto. En los análisis, pues los resultados esperados, pues la auditoría se necesitaba un desempeño más efectivo, pues por parte del gobierno de Canadá se requería que hubiera más compromiso frente a la auditoría y al proceso al cual se había acogido. Las empresas, hay empresas, y esto es a nivel general, que tienen un buen compromiso ambiental, hay otras que no tanto. Esto no aplica solo para Canadá o Estados Unidos, aplica alrededor del mundo para todas las empresas que tienen procesos productivos que comprometen en forma considerable al medio ambiente. Al gobierno en este caso puntual de Canadá, le faltó ser más claro, más concreto, más conciso y más comprometido con los procesos de regulación frente a las emisiones de carbono, que en este momento de la auditoría que se realizó en 2011 en Canadá fueran resultados concretos y que hubiera una mejora continua de estos procesos. Esto es básicamente el análisis, esto es como el resumen a grosso modo de lo que nos deja en conocimiento el artículo de Science Direct. Muchas gracias, esta fue la presentación para la evaluación final de la materia de realización de auditorías e interventorías ambientales. Muchas gracias.